Mi nombre es María Dolores. Y aquella tarde descubrí que hay humillaciones que duelen más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe, más que cualquier soledad. Aquel día, mi yerno me obligó a arrodillarme delante de toda mi familia. El silencio que siguió a mis palabras resonó en mi mente durante semanas. Todavía hoy al cerrar los ojos puedo oír la risita contenida de algunos, el incómodo carraspeo de otros, y la voz de mi yerno Javier seca, cruel, tan fría como el mármol de los pasillos de la Basílica de Valencia, donde tantas veces de joven había buscado consuelo. Pero aquella tarde ni Dios parecía haber estado presente. Todo comenzó de forma absurda, casi infantil. Era una comida familiar previa a la Navidad, una de esas reuniones que deberían llenar el corazón de calor. Yo había preparado mis albóndigas de siempre, las que a mis nietos les encantan, y estaba feliz de tenerlos a todos alrededor. Elena Mejilla estaba distraída. Javier, como siempre, hablaba más fuerte de lo necesario, marcando territorio con cada gesto. En esa mesa él era el dueño del espacio, del tono, de los silencios, y tristemente también de Mejilla. Recuerdo que estaba sirviendo una fuente cuando Javier, con un movimiento rápido, demasiado rápido para ser casual, dejó caer su copa de vino al suelo. No se rompió, pero rodó bajo la mesa y se detuvo junto a la silla donde yo estaba de pie. Él gruñó algo como se me resbaló. Pero su mirada me decía otra cosa. Esperaba algo de mí, algo que todos parecían entender menos yo. O quizás simplemente me negaba a aceptarlo. Y bien, preguntó con una sonrisilla inclinada llena de veneno. Yo no respondí. Miré a Mejilla. Elena bajó la mirada. Nadie más dijo nada. Fue en ese momento cuando sentí que algo dentro de mí se rompía un poco, una parte que ya venía agrietada desde hacía tiempo. Lo que hice entonces todavía me avergüenza, aunque también es la razón por la que decidí contarlo todo. Me agaché, me arrodillé para coger la copa. Y en ese segundo exacto, cuando mis rodillas tocaron el suelo frío, Javier pronunció la frase que quemaría mi memoria durante meses. La vieja ya se arrodilló, ya aprendió la lección. Mis oídos zumbaron, no sé si alguien respiró, no sé si alguien protestó. Yo solo oí esa frase rebotando contra las paredes del comedor. Me levanté despacio dejando la copa sobre la mesa. Quise decir algo, pero mis labios no reaccionaron. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y un cansancio profundo, un cansancio que no venía del cuerpo sino del alma. Y lo peor de todo, mi propia hija no levantó la vista. No me defendió. No se movió. Ese fue el momento exacto en el que entendí que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa, algo que iba más allá de una simple falta de educación. Algo oscuro, enfermizo. El resto de la comida fue un decorado roto. Nadie hablaba de lo ocurrido, como si el silencio pudiera borrar el insulto. Yo seguí sirviendo platos como un fantasma. Pensaba en mis nietos que me miraban sin comprender, con esos ojitos inocentes que lo absorben todo sin poder explicarlo. Pensaba en Elena, mi niña ahora convertida en una mujer atrapada en un matrimonio que la estaba apagando. Y pensaba en Javier, y en lo que esa frase decía realmente sobre él. Cuando terminó la comida me encerré en mi habitación bajo el pretexto de descansar. Cerré la puerta, me senté en la cama y lloré. Pero no lloré como una víctima. Lloré como una mujer que sabe que debe tomar una decisión. Una mujer que ha aguantado demasiado. Una mujer que ha visto cómo su hija se pierde en manos de un hombre que no la merece. Y mientras el sonido lejano de la televisión llenaba la casa, yo repasé mentalmente todo lo que había observado los últimos meses, la forma en que Javier controlaba el dinero, las miradas que le dirigía a Elena cuando ella cometía un error, su tono autoritario, su desprecio hacia mí. Como si yo fuera una carga, un estorbo, una figura decorativa. Al día siguiente, cuando me calmé lo suficiente, bajé al salón. Javier no estaba. Elena me sirvió un café sin mirarme directamente. Noté que tenía los ojos hinchados. Misma historia de siempre, estoy cansada. Los niños, el trabajo, las excusas de una mujer que se ha acostumbrado a justificar lo injustificable. Pero ese día había algo distinto. Mientras colocábamos unos juguetes que habían quedado tirados, vi un sobre blanco sobresaliendo de un cajón entreabierto. No suelo entrometerme, pero esta vez algo me empujó a mirarlo. Un impulso, un presentimiento. Una alerta interna que solo las madres de verdad entienden. Dentro había extractos bancarios y nombres que no reconocía, movimientos de dinero, firmas que no parecían de mi hija. Algo no cuadraba. Mi corazón empezó a latir fuerte. Y entonces, como confirmando mis sospechas, escuché la voz de Javier en el pasillo hablando por teléfono. Sí, está todo listo. La anciana ya está fuera del camino. Después de Navidad la casa será nuestra. No te preocupes, el notario ya tiene lo que necesita. Elena firmará, quieras o no.
Se me heló la sangre. Me pegó a la pared para que no me viera. Escuché cada palabra con una mezcla de miedo y furia. Era la prueba de que Javier no solo era cruel, sino peligroso. Esa noche cuando me acosté no pude dormir. Miré al techo durante horas pensando en mis nietos, en mi hija, en mi casa, en todo lo que había construido con el sudor de mi vida. Y decidí algo que no había decidido en mucho tiempo. No iba a dejar que me pisotearan más. No iba a dejar que ese hombre destruyera a mi familia. No iba a arrodillarme nunca más. Lo que Javier no sabía era que yo también sabía jugar mis cartas. El día después de aquella revelación mi casa amaneció más silenciosa que nunca. El sol entraba por las persianas como si nada hubiera pasado, como si la vida siguiera siendo normal. Pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Aquella frase, la anciana está fuera del camino, retumbaba en mi cabeza sin descanso. No era una exageración, no era una sospecha, era una declaración de guerra. Vaya a la cocina con una calma extraña, esa calma que solo surge cuando una mujer ha tomado una decisión. Elena preparaba el desayuno en silencio, moviéndose rápido, casi temblorosa. Era evidente que algo la inquietaba, pero no sabía si preguntar o esperar. Yo conocía bien ese miedo, el miedo a provocar una reacción. El miedo a un hombre que controla todo. Me acerqué despacio y le puse una mano en el hombro. «Hija», susurré. Él la siguió bruscamente como si hubiera escuchado un trueno. «Ay, mamá, me has asustado». Intentó sonreír, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta pendiente de si Javier vallaba. «¿Dormiste bien?», pregunté. «Sí, bueno, sí, normal», mintió. Nos quedamos en silencio unos segundos. Él agarró el frasco de mermelada con más fuerza de la necesaria. El dolor en sus manos decía lo que sus labios no podían. Decidí probar suerte. Estuve pensando en lo que pasó en la comida. Elena se tensó. «Mamá, no empecemos». «No empezamos o no continuamos», respondí con suavidad pero firme. Ella tragó saliva. La conocía demasiado bien, su mirada, su postura, sus dedos entrelazados. Ella vivía atrapada entre el amor y el miedo. «No quiero problemas», susurró. «Los problemas ya están aquí, hija, solo que tú no los quieres ver». Elena abrió la boca para decir algo, pero en ese momento sonaron pasos en la escalera. Javier apareció oliendo a colonia cara y con ese aire de superioridad que siempre levaba encima. «Buenos días», dijo sin mirarme. El tono no era un saludo, era un recordatorio a qui mando yo. Durante el desayuno él hablaba, opinaba, ordenaba, corregía. Elena asentía. Los niños comían en silencio. Yo observaba, y cada segundo que pasaba se hervía una ola invisible dentro de mí. Cuando se fue al trabajo el ambiente pareció recuperar un rastro de oxígeno. Elena suspiró como si llevara horas aguantando la respiración. «Hija», le dije, «necesito que escuches algo». Su rostro cambió. El miedo regresó inmediatamente. «Mamá, no, por favor». Él se enfadara. «¿No crees que ya ha hecho suficiente como para que dejemos de preocuparnos por su enfado?» Ella bajó la mirada. Su voz se quebró. «No quiero perderlo». Yo toqué su mejilla con cariño. «Pero te estás perdiendo a ti misma». Sus labios temblaron. Ese fue el primer pequeño derrumbe del muro que Javier había construido a su alrededor. Esa tarde decidí dar un paseo para despejarme. Las calles de Valencia estaban llenas de luces navideñas. Parejas mayores de la mano, niños con bufandas, pastelerías con olor a roscón. Todo parecía tan bonito desde fuera, tan normal. Pero yo caminaba sintiendo que una sombra enorme se posaba sobre mi familia. Al doblar una esquina me encontré con doña Asunción, mi vecina de toda la vida. Una mujer de 78 años con más energía que muchos jóvenes. «María Dolores, me llamo. Menos mal que te encuentro». Noté algo en su cara, preocupación. «¿Qué pasa, Asun?» Ella miró alrededor antes de hablar. «El otro día te vi entrar en casa con mala cara, y después vi a tu yerno salir con unos papeles». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué papeles?» «No lo sé, hija, pero ayer le vi entrar en la notaria de la calle Cuart. Iba con un hombre trajado. No me dio buena espina». Sentí un hormigueo frío en la espalda. Todo encajaba. «Gracias», Asun, dije intentando sonreír. Pero mi voz salió débil. Ella me sujetó la mano. «Ten cuidado, ese hombre no me gusta ni un pelo». Regresé a casa con el paso rápido. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Saqué el sobre que había encontrado y lo vacié sobre la cama. Extractos bancarios, firmas, documentos que no entendía del todo. Tenía que moverme, tenía que protegerme, tenía que proteger a mi hija. Fue entonces cuando recordé a Manuel, un viejo compañero de mi difunto marido.
Había sido un abogado muy respetado antes de jubilarse. Sabía de leyes, sabía de personas, y sabía guardar secretos. Lo llamé sin pensarlo. María Dolores, mujer, ¿cuánto tiempo? Respondió con su voz grave. Manuel, necesito tu ayuda. Hubo un silencio breve. Dame dónde nos vemos. Eso fue todo. Quedamos en una cafetería antigua cerca de la plaza del ayuntamiento. El Lego puntual como siempre. Cabello totalmente blanco, gafas gruesas y ese aire de hombre que ha visto demasiadas injusticias y ya no se sorprende por nada. Le expliqué todo, cada detalle, cada palabra, cada humillación, y por supuesto, la frase que lo empezó todo. Manuel cerró los ojos, respiró hondo y después dijo: ese hombre está preparando algo grave. Lo sé, susurré. Y tú has hecho bien en venir. Vamos a investigarlo juntos. ¿Crees que puede quedarse con mi casa? Manuel asintió lentamente. No solo puede, está intentando hacerlo. Y tu hija no lo ve porque está manipulada emocionalmente. Me ardieron los ojos. ¿Y qué hago, Manuel? Él puso una mano sobre la mía. Primero, reunir pruebas. Segundo, proteger tus bienes. Tercero, enfrentarlo, pero en el momento adecuado. ¿Cuándo? Manuel sonrió con una calma fría. En Navidad. Sentí un escalofrío. ¿Por qué Navidad? Porque estará confiado. Porque estará rodeado de gente que cree tener controlada. Y porque ese tipo de hombres nunca espera que una mujer como tú se levante. Después de que él cree que ya te ha arrodillado. Me quedé en silencio. Prepararé una carpeta, dijo. Documentos, grabaciones, testigos. Todo lo que necesitas. Y quiero que hagas algo. ¿Qué? Tráelo a la cena, ponlo en la mesa, y deja que el silencio haga el resto. Aparte la mirada, imagine la escena, imagine su cara, imagine el golpe. Por primera vez en muchos meses, me sentí fuerte. Nunca olvidaré la sensación con la que salí de aquella cafetería. Era como si una energía nueva me recorriera el cuerpo. No era odio, no era venganza ciega, era algo distinto, dignidad recuperada. Esa chispa que una mujer vuelve a encender cuando comprende que no puede seguir esperando a que las cosas cambien por sí solas. Mientras caminaba de regreso a casa observaba los adornos navideños colgados por las calles de Valencia, luces cálidas sobre los balcones, villancicos escapando de las tiendas, parejas sujetándose del brazo. Todo lucía bonito, casi perfecto. Pero dentro de mí se estaba fraguando algo que no tenía nada de navideño en plan. Cuando llegué a casa encontré a Elena doblando ropa en el salón. Las manos le temblaban ligeramente. Yo conocía ese temblor porque yo misma lo había tenido años atrás cuando mi marido cayó enfermo y la incertidumbre parecía comerlo todo desde dentro. Me acerco en silencio. ¿Estás bien, hija?, pregunté con suavidad. Ella dudó un instante antes de responder. No lo sé, mamá. Me siento rara, como si viviera dentro de un túnel del que no puedo salir. Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle la verdad, todo lo que sabía. Pero Manuel me lo había prohibido. Todavía no está preparada, me dijo. Si se lo dices ahora, él la convencerá de que estás loca o de que quieres manipularla. Lo odié en ese momento por decirlo. Pero sabía que tenía razón. Estoy aquí, hija, para lo que necesites, dije finalmente. Elena me miró como se mira a una madre cuando se está a punto de romper. Sus ojos brillaban pero no llegó a llorar. Después me abrazó fuerte como si quisiera aferrarse a algo que llevaba tiempo perdiendo. Fue en ese abrazo cuando decidí sin duda alguna que iba a luchar. No por mí, no por orgullo, sino por ella. Por esa niña que un día corría por la playa de la Malvarosa con las rodillas llenas de arena y el pelo revuelto. Por esa mujer que ahora vivía en silencio escondida tras la sombra de un marido que no la merecía. Los días siguientes fueron de trabajo silencioso e implacable. Yo hacía mi vida normal pero por dentro estaba en modo batalla. Manuel me llamó al cabo de 2 días. Tengo algunas cosas listas, dijo. Quiero que vengas. Nos reunimos en su despacho improvisado, una habitación llena de libros, carpetas amarillentas y olor a papel viejo. Sobre la mesa había un montón de documentos cuidadosamente organizados. Esto, dijo señalando una carpeta azul, es el historial bancario que conseguí con ayuda de un contacto del banco. Mira estas transferencias. Me mostró varios movimientos, cantidades importantes enviadas a una cuenta que no pertenecía a Elena, ni tampoco a Javier. ¿Quién es ese nombre?, pregunté. Manuel apretó los labios. El socio del que hablaba por teléfono. Me quedé sin aliento. ¿Me estás diciendo que planea robarle el dinero a mi hija? Sí, y no solo eso. Abrió otra carpeta. Aquí hay documentos notariales. Tu firma falsificada.
Intento de modificar la propiedad de tu casa. Todo con el objetivo de que Elena, sin darse cuenta, firme la renuncia a tu parte tras una reestructuración familiar. Quise gritar, quise romper algo, pero me contuve. ¿Puede denunciar esto? Pregunté. Manuel asintió. Sí, pero todavía no. Antes debemos mostrarle las pruebas a tu hija y dejar a Javier sin salida delante de testigos. La cena de Navidad será el escenario perfecto. Asentí lentamente. Empecé a sentir un tipo de fuerza que no había sentido en décadas. Manuel continuó. También conseguí esto. Abrió un pequeño dispositivo, una grabación. Un vecino tuyo escuchó una conversación en el portal. Te sorprenderá. Puso play. La voz de Javier llenó la habitación. Después de Navidad todo será nuestro. La vieja está controlada. Elena firmará sin darse cuenta. Y si no quiere, ya sabré cómo convencerla. Mi cuerpo entero se tensó. Manuel detuvo la grabación. Sé que esto duele, María Dolores, pero tienes que escucharlo. Y tenía razón, porque ese dolor se transformaba en algo útil. Determinación. Durante los días previos a la cena actué con total normalidad, incluso más amable de lo habitual. Cociné dulces, adorné la casa, preparé la mesa con un cuidado extremo. Javier parecía relajado, incluso confiado, como si creyera que la humillación me había puesto en mi sitio. Pero Elena, ella se comportaba diferente. Me observaba con más atención. A veces parecía querer preguntarme algo, pero no se atrevía. Sus silencios eran gritos que nadie escuchaba. La víspera de Navidad, mientras preparábamos el tradicional caldo con pelota, me dijo: «Mamá, ¿tú crees que Javier está contento conmigo?» Me detuve con la cuchara en el aire. ¿Tú qué crees, hija? Ella se mordió el labio. A veces, siento que nunca hago nada bien. La miré fijamente. Cuando un hombre deja de sentir así, no es amor, Elena, es control. Ella bajó la mirada. No sé cómo salir de esto. No te preocupes, dije tocándole la mano. Después de mañana, todo cambiará. Ella me miró sin comprender. Y yo sonreí, pero aquella sonrisa llevaba un secreto dentro. Finalmente llegó el día, Nochebuena. El olor a cordero asado llenaba la casa. Los villancicos sonaban bajitos en la radio. Los niños corrían de un lado a otro sin saber que esa noche su familia cambiaría para siempre. Cuando Manuel llegó, Javier frunció el seno. «¿Y que hace aquí?» susurró. «Es un amigo de la familia», respondí con calma. «Viene todos los años». Era mentira, pero Javier no tenía forma de saberlo. Nos sentamos todos. La mesa era larga, con el mantel rojo que guardó desde que Elena era pequeña. Encima velas encendidas, copas brillantes, y un sobre marrón dentro de mi bolso esperando su momento. Durante los primeros minutos Javier habló mucho. Opinó sobre todo. Se burló de cosas pequeñas. Lanzó comentarios pasivo-agresivos como siempre. Parecía disfrutar de tener su público. Pero yo esperaba, con paciencia, como quien sabe que el golpe final no necesita prisa. En un momento dado Javier levantó su copa y dijo casi riéndose: «Bueno, parece que este año por fin la vieja sabe comportarse». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Yo me acomodé en mi silla. Lo miré directamente a los ojos, y él se quedó pálido. Porque vio mi mano entrar en el bolso. Porque supo en ese instante que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. Porque entendió que aquella noche no iba a ser él quien diera la lección. Javier no apartó la vista de mi mano. Su sonrisa arrogante desapareció como si alguien la hubiera borrado con un pano húmedo. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero lo suficiente para que yo confirmara algo que ella intuía desde hacía días. Tenía miedo. Tal vez no sabía exactamente qué llevaba en el bolso, pero si sabía que fuera lo que fuera, no le convenía que yo lo mostrara delante de todos. ¿Pasa algo, Javier?, pregunté con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. Él tragó saliva. Era la primera vez que le veía hacerlo de forma tan visible. «No, nada», respondió intentando recomponerse. «Solo digo que, bueno, es raro verte tan calada». A veces, dije despacio, el silencio es lo que más te permite ver. Elena bajó la mirada a la mesa. Noté que respiraba rápido, como si estuviera a punto de estallar por dentro. Manuel la observó con discreción, evaluando cada gesto, cada movimiento. En ese momento supe que él también estaba tomando notas mentales. Sabía que esa noche para mi hija era igual de determinante que para mí. Los niños, ajenos al drama creciente, seguían jugando con una bola de Navidad que se encendía y apagaba. Sus risas inocentes llenaban el espacio con una luz que paradójicamente hacía que la oscuridad de Javier se sintiera aún más evidente. Respira hondo. El golpe todavía no debía llegar. Había algo que Manuel repetía siempre. El momento justo es la mitad de la victoria. Todavía no estábamos ahí.
Las horas previas a la cena habían sido un torbellino cuidadosamente organizado. Me levanté temprano, preparé mi famoso guiso de cordero, encendí el horno y mientras la casa se llenaba del olor a especias y romero revisé una y otra vez el contenido del sobre marrón. Documentos bancarios, fotografías de transferencias, registros notariales, copias de grabaciones, todo perfectamente ordenado gracias a Manuel. ¿Estás segura de querer hacerlo esta noche?, me había preguntado él por la mañana mientras revisábamos juntos los últimos detalles en su despacho improvisado. Más que nunca respondí. Manuel me miró fijamente. Esto cambiará tu vida y la de tu hija. Lo sé, dije, pero vivir con miedo también la cambia. Me entregó el sobre. Entonces esta noche, no titubees. No pensaba hacerlo. Volviendo a la mesa, observa Javier. Se había servido más vino del habitual. Sus dedos tamborileaban contra la copa, un tic nervioso cuello reconocía muy bien. Siempre lo hacía cuando no controlaba la situación. Sabía exactamente lo que estaba por venir, no imaginaba que podía ser algo devastador, sí, y ese miedo era mi ventaja. Me levanté con calma y fui a la cocina. Podía sentir los ojos de todos siguiéndome. Me tomé mi tiempo, coloqué las bandejas, saqué el asado, puse los platos en orden. Y mientras lo hacía repasé mentalmente cada paso que había dado para llegar a aquel punto. Recordé la conversación con Asunción. Recordé escuchar a Javier hablando con aquel socio suyo. Recordé la mirada perdida de mi hija cada mañana. Recordé arrodillarme y cómo él se rió de mí. Cada uno de esos momentos se convirtió en un ladrillo de la fortaleza que ahora habitaba dentro de mí. Cuando regresé al comedor con la bandeja del cordero, Manuel se levantó para ayudarme. Javier lo miró con desconfianza, como si temiera que tocara algo que no debía. Era absurdo, era patético, y era una prueba más de que su teatro se desmoronaba. Gracias, Manuel, dije mientras colocábamos los platos. Javier intervino. No hacía falta, yo podía ayudar. No lo dudo, respondió Manuel sonriendo apenas, pero yo estoy aquí para asegurarme de que todo salga perfectamente bien. Elena lo miró entonces como si entendiera algo que hasta ese momento se le había escapado. La cena transcurrió con aparente normalidad. Ningún comentario fuera de lugar, ningún reproche, ningún insulto. Era extraño ver a Javier tan contenido. Se comportaba casi con prudencia, como un animal que huele un cazador cerca. Cuando todos terminaron el plato, llegó el momento que había estado esperando. No era algo visible, no era una señal que se pudiera explicar. Era una sensación, un clic interior. Abrí el bolso. Manuel me hizo un gesto leve, casi imperceptible, alentándome a seguir. Saqué el sobre marrón, lo puse sobre la mesa despacio, con firmeza. El silencio fue absoluto. Elena frunció el ceño. Mamá, ¿qué es eso? Javier dejó caer la servilleta. Sus manos empezaron a sudar. Nada importante, interrumpió rápido. No hagas caso. Seguro que se trata de... De que Javier pregunte mirándolo directamente. Dilo. Él no dijo nada. Yo respiré hondo. Mis dedos acariciaron el borde del sobre y con un movimiento suave abrí la solapa. María Dolores, murmuró Manuel, adelante. Saqué el primer papel, un extracto bancario. Lo dejé en el centro de la mesa. Saqué el segundo, un documento notarial con una firma falsificada. Lo puse encima. Saqué el tercero, una transcripción de la conversación que Javier había tenido con su socio. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. ¿Qué es esto?, preguntó Elena con la voz quebrada. Pruebas, responda. Pruebas de lo que tu marido quería hacer. Manuel activó entonces la grabación en su móvil. La voz de Javier llenó la sala. Después de Navidad todo será nuestro. La vieja está controlada. Elena firmará sin darse cuenta, y si no quiere, ya sabré cómo convencerla. Elena se llevó la mano a la boca. Los niños dejaron de moverse. Javier se puso rojo. Luego completamente blanco. Eso no es, está sacado de contexto, gimió. ¿De qué contexto, Javier?, pregunté con frialdad. ¿Del contexto en el que planeabas robarme mi casa? ¿O del contexto en el que manipulabas a mi hija? Él se levantó de golpe, pero Manuel también se levantó. Siéntate, dijo Manuel con voz firme. Y Javier se sentó. Elena empezó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Es cierto?, Javier preguntó con voz rota. Javier no respondió. Miraba la mesa como si quisiera tragársela. Como si el mundo se le estuviera cayendo encima. Porque así era. Porque aquella noche, poniendo ese sobre en la mesa, había destruido su castillo de mentiras. Y lo sabía.
Elena seguía mirando la joya con la transcripción como si estuviera escrita en un idioma que no conocía. Sus labios se movían pero no salía ningún sonido. Sus ojos iban de Javier a mí, de mí a Manuel y de nuevo a los papeles. Era como si dentro de su cabeza se estuviera derrumbando un edificio entero planta por planta. «Dime que no es verdad», susurró al fin casi sin voz. «Por favor, Javier, dime que no es verdad». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier respuesta. Javier apretó los puños como si quisiera aplastar los documentos con la mirada. «Están exagerando», balbuceó. «Es una conversación sacada de contexto, un simple comentario. Nada importante». «Nada importante», repetí despacio. «Llamar la vieja a la madre de tu mujer, decir que después de Navidad todo será nuestro, que yo estoy controlada, que ya sabes cómo convencer a Elena si no firma». Cada palabra que pronunciaba era como un golpe no solo para él sino también para mi hija. Lo veía en su rostro, con cada frase un recuerdo distinto aparecía y encallaba en su sitio. Discusiones pasadas, frases hirientes, decisiones que ella no había entendido. Todo empezaba a tener sentido. Los niños observaban en silencio con los ojos muy abiertos. No entendían los detalles pero percibían la gravedad del momento. Uno de ellos tiró de la manga de Elena. «Mamá, ¿por qué el abuelo está enfadado con papá?» Elena cerró los ojos con fuerza. No sabía qué responder. Manuel intervino entonces con la voz más suave de la noche. «A veces, cariño, los adultos cometemos errores muy grandes, y hoy estamos intentando arreglar uno». Los niños se quedaron inmóviles, no lloraron, solo se abrazaron entre ellos. Javier se levantó de golpe. «Yo no tengo que aguantar este circo», gritó. «Esta vieja nos está manipulando a todos, siempre ha querido separarnos». Golpeó la mesa con el puño. Las copas tintinearon. El cordero se balanceó en la fuente, pero nadie habló, nadie salió en su defensa. Elena alzó la mirada, y en sus ojos por primera vez en mucho tiempo vi algo distinto, claridad. «No es él a quien nos ha separado», Javier dijo con voz firme aunque le temblara. «Has sido tú, con tus mentiras». Él la miró con incredulidad, como si no pudiera aceptar que esa mujer que tenía delante fuera la misma que meses atrás se calaba ante todo. «Tú también vas a creer esta farsa», escupió. «Es tu madre Elena, siempre te ha querido en su falda como una niña pequeña». «Y tú siempre me has querido pequeña», respondió ella, «para poder manejarme mejor». La frase cayó como un hacha. Incluso yo, que había pasado días imaginando esta confrontación, me quedé inmóvil. No esperaba tanta fuerza en su voz. Aquello no solo era una acusación, era una liberación. Manuel decidió entonces intervenir de forma más directa. Se levantó, recogió algunos documentos del centro de la mesa y los sostuvo frente a Javier. «Esto no es un invento, Javier. Son copias de documentos reales, extractos bancarios, escrituras, transacciones y una grabación bastante clara. Si quieres, mañana mismo podemos llevarlo todo a la policía y al juzgado». Javier palideció aún más. «¿Me estás amenazando?», susurró. No respondió Manuel con calma. «Te estoy informando». Javier miró a su alrededor buscando apoyo, pero encontró solo miradas esquivas. Incluso los niños evitaban sus ojos. Nadie se acercó, nadie lo defendió, nadie lo tocó. Elena dijo entonces, cambiando de tono: «Mi amor, no puedes creer que yo haría algo así. Lo he hecho todo por nosotros, por los niños». Las típicas palabras, las que tantas mujeres han escuchado, las que tantas veces han funcionado. Pero esta vez algo era diferente. Elena tomó aire. «¿De verdad, dijo? Lo hiciste por nosotros cuando me gritabas que no valía para nada. Lo hiciste por nosotros cuando me impedías ver a mis amigas. Lo hiciste por nosotros cuando le faltabas el respeto a mi madre. Cuando decidiste que su casa podía ser tuya». Javier abrió la boca pero no encontró ninguna coartada. «¿Qué cosas?», continuó ella con lágrimas en los ojos que una mujer tarda en ver, porque se acostumbra, porque se convence de que no está tan mal. «Pero hoy lo veo todo claro, Javier». Yo la miraba con el corazón en un puño. Era ella, mi Elena, la que creía perdida. Y allí estaba renaciendo en medio de una cena de Navidad que nunca nadie olvidaría. «Manuel carraspio. Voy a ser muy concreto, dijo. Ahora mismo podríamos llamar a la policía. Pero María Dolores ha preferido que estés presente mientras tu mujer ve quién eres realmente. A partir de mañana las cosas serán distintas, legalmente y personalmente». Javier apretó la mandíbula. «¿Qué queréis?», preguntó derrotado. Yo respondí sin titubear. «Quiero que salgas de mi casa, quiero que dejes de manipular a mi hija, quiero que renuncies a cualquier intento de tocar mi vivienda o mi dinero,
Y quiero que entiendas que aquí ya no tienes poder. Se produjo un silencio largo pesado. Javier miró a Elena como si aún esperara que ella interviniera a su favor. Pero ella no lo hizo. En cambio, ella acercó su silla a la mía y tomó mi mano. Voy a estar con Mamadillo sin apartar la vista de él. Esta vez, la elijo a ella y me elijo a mí. Javier se inclinó hacia adelante. Y los niños susurró herido en su orgullo. ¿También los elijo a ellos?, respondió Elena. Los elijo lejos de tus mentiras. La frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Javier se levantó finalmente, cogió su abrigo con movimientos bruscos, miró a Manuel con odio, a mí con desprecio, y a Elena con una mezcla extraña de rabia y sorpresa, como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Os vais a arrepentir de esto, dijo antes de dirigirse a la puerta. No tanto como tú de lo que has hecho, responde. Él se detuvo un instante, pero no siguió. Salió. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por todo el piso. Durante unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el murmullo de los villancicos lejanos de la televisión encendida. Elena se derrumbó entonces. Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar, no con un llanto suave, sino con un llanto antiguo, profundo, el llanto de años de aguantar sin protestar. La abracé fuerte. Los niños se acercaron rodeándonos con sus brazos pequeños. Manuel discretamente recogió los papeles de la mesa y los guardó de nuevo en el sobre. Lo habéis hecho muy bien, dijo en voz baja. Pero esto solo es el principio. Yo asentí, porque aunque Javier había salido por la puerta, su sombra seguía allí. Y lo que vendría después sería la verdadera caída. El apartamento quedó sumido en un silencio espeso después de que Javier cerrara la puerta de un portazo. Era un silencio raro, como si las paredes estuvieran escuchando. Nadie se movió durante unos segundos. Ni siquiera los niños se atrevieron a hablar. Era como si todo el aire de la casa hubiera sido expulsado, tras el dejando atrás únicamente tensión y vacío. Elena se secó las lágrimas, pero le costaba. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban rojos. Miraba el suelo como si allí estuviera la respuesta a todos sus años de miedo. Mamá, susurró, ¿qué he hecho? Me acerqué y le tomé la cara con ambas manos. Lo correcto, hija. Lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Hoy, te has liberado. Ella me abrazó. Su cuerpo entero parecía frágil, como si acabara de romper un hechizo. Los niños se unieron al abrazo buscando calor en medio del desconcierto. Yo los rodeé a todos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que aquella familia volvería a respirar. Manuel cerró la carpeta del sobre y la dejó sobre la mesa. Se aclaró la garganta y habló con voz calmada, profesional pero también humana. Ahora empieza la verdadera parte importante, dijo. Javier no se quedará quieto. Un hombre como él nunca acepta la derrota sin intentar morder antes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena asustada. Que va a intentar manipularte, respondió Manuel. Intentará darte pena, convencerte de que todo ha sido un malentendido. Puede incluso amenazar indirectamente con los niños o con irse para siempre, esperando una reacción emocional. Lo conozco. Siempre hacen lo mismo. ¿Y qué hacemos?, preguntó ella. Lo primero, dijo Manuel, es dejarlo muy claro: desde hoy no tiene derecho a entrar en esta casa sin tu permiso. Y tú, Elena, no debes quedarte sola con él, ni hablar con él sin alguien presente o grabando la conversación. Elena tragó saliva. Tengo miedo, Manuel. Es normal, respondió él con suavidad. Pero mira lo que has hecho hoy. Lo difícil no es enfrentarlo. Lo difícil era dar el primer paso, y ya lo has dado. Yo asentí. La miré con orgullo, aunque también con dolor. Me dolía verla sufrir, me dolía la forma en que su amor había sido convertido en un arma contra ella. Pero también sabía que renacer siempre duele. Mientras Manuel hablaba con Elena sobre medidas legales, yo fui a la cocina a preparar un vaso de agua. Necesitaba un momento para respirar, para digerir lo que acabábamos de vivir. Abrí la ventana. Valencia estaba fría esa noche, pero el aire fresco me devolvió algo de claridad. Escuché a lo lejos una guitarra española que algún vecino tocaba en un balcón. La música melodiosa, casi melancólica, se mezclaba con las luces de Navidad. Y pensé, qué ironía. En la noche más familiar del año nosotros estamos reconstruyendo una familia destrozada por años de silencio. De repente escuché un golpe fuerte en la puerta de entrada. Volví corriendo. ¿Quién es?, pregunté con voz tensa. Una voz conocida respondió. Soy yo, Javier, abrid la puerta. Elena se puso rígida. Los niños se escondieron detrás de mí. Manuel se levantó con la calma de quien está preparado para cualquier escenario. No habrás, me dijo en voz baja.
Javier golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. Elena, tenemos que hablar. ¿Ahora? Elena respiró hondo, dio un paso hacia la puerta, y Manuel la detuvo con una mano. No, desde ahora tú decides quién entra en tu vida, y hoy no entra. Elena lo miró, sus ojos aunque temblorosos tenían una firmeza que no le había visto jamás. No voy a abrir, dijo con voz clara. Vete, Javier. Un silencio. Ay, entonces del otro lado de la puerta. Te vas a arrepentir, susurró Javier con un tono tan frío que me heló la sangre. Pero lo peor no fue la amenaza. Lo peor fue que, después de unos segundos, escuchamos cómo daba un puñetazo a la pared. Los niños se echaron a llorar. Elena los abrazó instintivamente. Tranquilos, mis amores, susurró aunque ella misma no estaba tranquila. Manuel se acercó a la puerta. Javier, márchate, ahora mismo, y escúchame bien, esta puerta ya no se abrirá para ti sin una orden legal. Si sigues aquí, llamaré a la policía. Hubo un silencio largo, pasos pesados, y finalmente el sonido de alguien alejándose por las escaleras. Elena se dejó caer en la silla, lloraba en silencio, pero ya no era el llanto de antes. No era desesperación ni miedo, era un llanto de desahogo. La primera grieta del muro se había roto del todo. Pasaron unos minutos hasta que la casa recuperó cierta calma. Manuel me pidió una libreta para anotar los hechos por si más adelante necesitábamos hallar constancia la hora en que Javier volvió sus amenazas, el golpe en la puerta. Todo debía registrarse. Todo formaba parte del proceso. Esto nos ayudará si intenta cualquier tontería, explico. Yo asentí. Estaba agradecida por su presencia no solo como abogado sino como apoyo. Elena, con los ojos aún húmedos, se acercó a mí y me tomó de la mano. Mamá, susurró, perdóname. Perdonarte, repetí sorprendida. Hija, tú eres la víctima, no la culpable. No, negó con la cabeza. Te dejé sola, te dejé aguantar humillaciones, te dejé caer de rodillas, y no hice nada. La abrazó. Elena, yo soy tu madre, y las madres aguantamos por amor, pero eso no significa que tú debas culparte. No viste lo que pasaba porque estabas dentro de la tormenta. Ahora estás saliendo de ella. Elena lloró en mi hombro durante varios minutos. Manuel se acercó a nosotros. A partir de mañana iniciaremos los trámites de protección, dijo. Denuncia, asesoramiento legal, separación, medidas cautelares, todo eso. ¿Y si él intenta volver?, preguntó Elena. Manuel la miró con firmeza. Entonces ya no será solo un problema de pareja, será un delito, y tendrá consecuencias. Elena asintió despacio. Yo, mientras los escuchaba, sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber visto a mi hija liberarse. Temor por lo que vendría después. Porque la caída de un hombre como Javier no es una caída silenciosa, ni rápida, ni limpia. Pero mientras miraba a mis nietos dormidos en el sofá, a Manuel cerrando la carpeta y a Elena respirando más profundamente por primera vez en años, comprendí que aunque la noche había sido dura, la verdadera batalla aún estaba por empezar. La mañana siguiente amaneció tranquila, más tranquila de lo que esperaba después del terremoto emocional de la noche anterior. El silencio ya no era una carga, sino una especie de manta suave que cubría la casa, como si las paredes hubieran decidido darnos un respiro. Me desperté temprano, quizá por costumbre, quizá porque mi cuerpo sabía que aquel día marcaría un antes y un después. Fui a la cocina. El aroma del café recién hecho llenó el aire cuando apreté el botón de la cafetera. Miré por la ventana, la calle estaba mojada, seguramente había llovido durante la madrugada. Las luces navideñas seguían encendidas aunque ya no tenían el brillo festivo de la víspera. Esta vez parecían acompañar un amanecer diferente. Uno más silencioso pero también más libre. Mientras contemplaba las gotas resbalar por el cristal, escuché pasos suaves detrás de mí. Era Elena. Tenía el rostro cansado, los ojos todavía hinchados por el llanto, pero había algo distinto en su expresión. Algo que yo no había visto desde que era una adolescente. Determinación. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Yo le serví café. Durante unos minutos bebimos en silencio, como si ambas necesitáramos saborear la calma antes de enfrentar el día. Mamá, dijo finalmente. Dame, hija. Gracias, susurró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por no rendirte, por no dejarme sola cuando yo no sabía ni cómo pedir ayuda. Le tomé la mano. Nunca te he dejado, Elena. Solo esperaba que volvieras a mirarme como lo estás haciendo ahora. Ella apretó mis dedos con fuerza, como si quisiera reconectar todos esos años en los que había vivido bajo la sombra de Javier. Años en los que mi hija se había ido apagando lentamente. Tengo miedo de lo que venga ahora, confesó. Yo también, admití,
Pero el miedo no es un enemigo, es un aviso. Nos dice que estamos saliendo de donde no pertenecemos. Elena asintió con lágrimas caladas. Me dio un abrazo largo, sincero como los de cuando era pequeña, y en ese abrazo supe que empezábamos a reconstruirnos. Más tarde Manuel llegó puntual como siempre. Traía una carpeta más pequeña que la anterior y un maletín que parecía pesar más por responsabilidad que por documentos. Buenos días, saludo con su voz grave. Buenos días, Manuel, respondí. Elena se ajustó el pelo detrás de la oreja nerviosa. ¿Qué pasa ahora? Manuel se sentó frente a nosotras. Hoy comenzamos los trámites oficiales, dijo con claridad. Denuncia por falsificación de documentos, tentativa de fraude, coacción. Y después hablaremos de medidas de protección. Elena se tensó. ¿Crees que va a reaccionar mal? Pregunto. Manuel suspiró. Sí, pero lo hará peor si no actuamos rápido. Yo respiro hondo. Estamos listas. Manuel nos miró con una mezcla de respeto y preocupación. No estáis solas, dijo, y eso, ya es mucho más de lo que tienen muchas mujeres. Sus palabras me tocaban profundamente porque sabía que era verdad. Durante años había visto vecinas, amigas, conocidas. Mujeres que sufrían en silencio, que se perdían en relaciones que parecían guerras privadas. Yo misma había rozado ese abismo sin darme cuenta. Pero ahora estábamos allí las tres formando algo parecido a un frente común. El primer trámite fue la comisaría. Entrar allí con mi hija me dolió y me alivió al mismo tiempo. Había un frío institucional, un olor a papeles, un murmullo constante. Mientras esperábamos, Elena apretaba mi mano tan fuerte que los dedos se me adormecieron. Manuel nos guiaba con calma como quien acompaña a personas que pisan terreno desconocido. La denuncia quedó presentada. Las pruebas quedaron registradas. El policía que nos atendió, un hombre de unos 50 años con acento valenciano marcado, miró a Elena con seriedad. «Has hecho lo correcto», le dijo. Ella asintió aunque su cuerpo temblaba. Salir de la comisaría fue como cruzar un puente invisible. Una parte de nuestra vida quedaba atrás, otra comenzaba. Durante los días siguientes Javier intentó contactarla, primero con mensajes largos, llorosos, manipuladores, luego con audios más agresivos. Manuel nos había advertido que no respondiéramos nada, así que Elena me entregaba el móvil cada vez que sonaba. Yo observaba todo con un dolor profundo. Era la prueba irrefutable de que mi hija había vivido bajo un terror emocional que yo no había sabido ver del todo. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, el teléfono volvió a sonar. Era él. «Elena», decía su voz en el buzón, «tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Estás destruyendo nuestra familia. Todo por culpa de esa vieja. Esa vieja que siempre ha querido separarnos. Vas a lamentarlo». Mi sangre se hirvió. Por primera vez en décadas, sentí que mi voz interior me decía que no debía calar más, que no debía ser la madre sumisa, ni la mujer prudente, ni la abuela conciliadora. Debía ser la mujer que se defendía, la mujer que defendía a su hija, la mujer que sacó el sobre en la mesa, la mujer que no se arrodillaba. Elena fue recuperando poco a poco su esencia. Empezó a reír con más facilidad, retomó contacto con amigas, volvió a escuchar música mientras cocinaba. Los niños también cambiaron. Ya no vivían tensos, ya no miraban a la puerta con miedo a cada sonido. La casa poco a poco volvió a ser un hogar. Un domingo por la tarde, mientras preparábamos juntas un arroz al horno, Elena me miró con una sonrisa triste. «¿Crees que algún día podré perdonarle?», preguntó. «Sí, hija, porque perdonar es para ti, no para él, pero eso no significa que debas volver a su lado». Ella asintió y me di cuenta de que mis palabras la liberaban un poco más. «¿Y tu mamá, su voz se hizo más tenue? Tú puedes perdonarme a mí». La miré a los ojos. «Elena, nunca he tenido que perdonarte nada, solo he tenido que esperarte. Y aquí estás, eso es lo único que importa». Nos abrazamos, pero esta vez no había llanto, había paz. En Año Nuevo la familia se reunió de nuevo. Sin Javier, por primera vez en mucho tiempo la mesa estaba llena de risas sinceras. Mientras veíamos a los niños correr entre los adornos, Elena me dijo: «Mamá, mi hija salvado». Yo negué con la cabeza tocándole el hombro. «No, hija, tú te has salvado sola. Yo solo te mostré un espejo». Ella sonrió con un brillo renovado. «Nunca más dejaré que nadie me haga sentir menos. Y nunca más volverás a estar sola», respondí. En ese momento supe que aunque el camino sería largo, nuestra familia tenía la posibilidad real de una vida mejor, más libre, más digna. Ahora cuando miro hacia atrás entiendo algo que tardé demasiado en comprender: la dignidad no se negocia. El respeto no se ruega. La voz no se apaga.
Y si estás escuchando esta historia, si algo dentro de ti resuena, si alguna parte de tu alma reconoce este dolor o esta lucha, déjame decirte algo desde el corazón. Nunca es tarde para levantarse. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Si esta historia te ha tocado, comparte el mensaje. Y si conoces a alguien que necesite escucharlo, envíaselo. Entre todos podemos evitar más silencios. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar. Fin.